Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, acá en otro encuentro de estos virtuales, bueno, como veníamos explicando, veníamos compartiendo un poquito de información sobre la murga uruguaya, sobre el canto y sobre las partes. Una de las que veníamos hablando era la presentación, después hablamos sobre algunas canciones, sobre los arreglos. Bueno, hoy vamos a comentarles dos partes centrales. Vamos a charlar un poco sobre eso para informarlos. Después yo voy a mandar un link para que vean un poco estas partes centrales. Una parte central es el salpicón, el popurrí, que es regularmente viene después de la presentación de lo que hicimos las anteriores, que está la presentación y el salpicón o popurrí viene después. En algunos casos viene más adelante del show, no enseguida de la presentación. Y el salpicón y popurrí se cuenta lo que pasó en el año más que nada, como en forma irónica, humorística. Bueno, se le busca esas herramientas, pero es la parte donde se critica, donde se canta, todos los sucesos que pasaron en el año se los mete en esa canción. Regularmente musicalmente tiene una o dos músicas, o tres, pero son pocas. Las músicas se repiten, esas músicas, porque lo importante es la letra, diríamos, en este momento, ¿no? Que se entienda lo que se va a trabajar. Y bueno, salpicón o popurrí es lo mismo para el show. Y es una parte donde la murga busca hacer reír o hacer pensar o las sensaciones que vaya llevando el show, pero en esta parte más que nada con los hechos que han pasado, más que nada graciosos o políticos. Bueno, buscar hacer recordar que esos hechos pasaron en el año. Cambia año a año. Obviamente el espectáculo de murga cambia todos los años, la letra, la música. Pero esta es una parte recontra esperada, porque es una parte divertida y además es donde la murga critica bastante. Eso regularmente ha cambiado porque los shows dependen del gusto de los que los arman, porque a veces el popurrí está en la parte primera del show, a veces está más en otro lugar y depende cómo va enganchado. También voy a mandar unos links para que vean distintas formas del popurrí o salpicón. Antes, en la década del 60, 70, 80, capaz que un poco antes también, la presentación y el popurrí en algunas murgas estaban unidos musicalmente. Quiero decir, no había un corte de término de presentación y empezó el salpicón, sino que se unía. Regularmente eso se dejó de hacer. Algunas murgas lo siguen haciendo, pero se dejó de hacer. Se canta la presentación y después empieza el salpicón o el popurrí. Así que eso es lo que tenía como para charlar sobre el popurrí. Les voy a mandar link, así lo miran e investigan un poco. Después otra parte central que quiero charlar con ustedes para compartir es las partes más divertidas o más centrales, como son los cuplés. ¿No? Los cuplés son los que es sketch, que son de diferentes cosas. Así que el salpicón y popurrí es una cosa donde contamos los hechos, lo que pasó en el año, y bueno, y el cuplé es un sketch divertido, casi siempre, capaz que también con un punto de ironía, de dramatismo en algunas cosas, dependiendo del tema, obviamente. Bueno, y ¿cuáles son? Hay bastantes clases de cuplé, diríamos, ¿no? Digo, tipos de cuplé. Antes los cuplés eran cantados por un cantor, por un cupletero,
por un solista que llevaba el cuplé y la murga contestaba, el coro contestaba. Eso regularmente pasó a tener otro formato en este tiempo. Está también el del cupletero, pero tiene otro formato que es el cuplé colectivo, quiero decir, donde la murga toda es el personaje. Como después voy a mandar algunos links, pero yo que sé, la Contrafarsa en un momento hacían las chusmetas, un cuplé de chusmetas, unas señoras que barrían en el barrio, y bueno, eran todas, los murguistas eran chusmetas, entonces era un cuplé colectivo. Y yo que sé, está el cuplé de el consumidor también de la Contrafarsa, que es un tipo que habla sobre el consumismo, y bueno, y es un personaje. Así que como que eso varió en los años, de los cuplés que eran solamente cantados por personaje, por un cupletero, un solista, que regularmente era el que cantaba mejor o se rebuscaba para cantar, para llevar un cierto tiempo la melodía. Además, en este tiempo que habíamos hablado la otra vez, es que se cantaba de oído, así que su tono se lo tenía que tirar el director de oído o él mismo sacar el tono. Bueno, esto de la parte del cuplé, bueno, eso sí está en la parte central del show. Está la presentación, popurrí, viene el cuplé, aunque el popurrí a veces está en otro lado, el cuplé siempre está en la parte central. Las diferencias de cuplé, lo que hemos visto, lo que se ha visto en el transcurso de los años, es que a veces son varios cuplés chiquitos, mini cuplés, que van llevando la historia, y a veces es un cuplé grande, que tiene 2 partes o 3, y a veces algunos hacen muchos mini cuplés. Lo que ha cambiado con el cuplé y con el show de murga sí es que ahora en los años 90, por ahí 80-90, se empezó a tomar en cuenta un hilo conductor del show. Quiero decir, desde la presentación, popurrí, cuplé, retirada, ahora hay una canción final también, que es otra parte que eso no había antes y ahora se ha implementado, que es una canción del mensaje, un mensaje antes de la retirada, antes de la despedida, que ese mensaje o canción final engloba todo lo que pasó en el show. Bueno, esas partes últimamente tienen un hilo conductor, como que todos hablan de los sueños, todos hablan de la luna, todos hablan, bueno, de diferentes temas, ¿no?, que van cambiando. Antes eso no pasaba, porque a veces, antes los espectáculos eran fraccionados. La presentación, el popurrí hablaba de las cosas que pasaron en el año, el cuplé del ventilador, el cuplé del desgraciado, que hay un cuplé de una murga muy conocida, yo qué sé, y los personajes iban entrando y se cantaba la retirada. Ahora con esto del hilo conductor, que es lo que regularmente pasa, en algunas murgas no todavía, pero es lo que regularmente pasa, esos cambios que se han dado del show más que nada, y que tengan todo un hilo conductor, que la presentación presente el tema de lo que se va a hablar, el popurrí también habla de lo mismo, los cuplés hablan de lo mismo, entran personajes o cuplés colectivos o de personajes, pero hablan del mismo tema y llevan el tema hasta la canción final y la retirada, donde se da el mensaje de lo que se quiere dar. Los cuplés casi, no sé si casi siempre, pero ahora en una gran mayoría, los cuplés tienen cada mini cuplé o tienen como algún mini mensaje también. Como que se habla de un tema grande en general, el hilo conductor es un tema enorme, y adentro en estos cuplés se hablan de temas específicos, temas o humorísticos o críticos, o irónicos. Lo que sí es importante es que en la parte musical de la murga, ya sea en el popurrí o en el cuplé, no es donde se luce la murga en los arreglos corales, porque lo importante es que se entienda la letra muy bien en estas 2 partes, porque es central la letra. No es que la presentación en retirada no importe la letra, claro, importan todo para que se entienda la historia, pero en estas partes, como se hace reír y como
como está a flor de piel todos los sentimientos que también tienen que ver con el mensaje, con todo, se tienen que entender. Así que a veces los arreglos son menos en estos casos, en el cuplé y el popurrí, son un poquito menos exigentes los arreglos corales. Son músicas más llevaderas, a veces las músicas, los cuplés tienen que ver con la música, yo que sé, se hablan de, como decíamos, de la luna, bueno, se busca una canción que capaz que musicalmente ya me lleve a la luna, que sea popular en la gente. Así que bueno, quería comentarles eso. Este encuentro es más de esa parte central, no tanto de la cantada, pero para ir investigando un poquito más, para que ustedes investiguen un poco sobre el show. Teníamos las presentaciones, que vimos un poco el armado, canciones para las cuerdas. Bueno, hoy vimos un poquito la parte central, que es el popurrí y el cuplé. Investiguen, hay un montón para ver, mucha variedad de murgas que hacen reír mucho, otras que hacen pensar muchísimo, algunas que engloban las dos. Bueno, ha cambiado un montón, pero antes también si buscan en YouTube algunas cosas del 80, yo voy a mandar algunos links. Es genial también lo que ha pasado en lo divertido que era antes los cuplés y lo que son ahora, como han cambiado, pero rotundamente en el tema de esto que les digo, de a veces cuplé de personaje, cuplé de entera, ¿no? De conjunto, pero es maravilloso cómo se la rebusca la murga para hacer reír, para hacer, para hacer llorar, diríamos, y para emocionar, no hacer llorar, sino emocionar. Así que busquen por ahí, yo les voy a mandar unos links de algunos popurrí, algunas presentaciones que van como popurrí, como hablamos, que van de largo, popurrí que van sueltos, que hablan de diferentes temas, como decíamos, de que pasan en el año, no solo en Uruguay, sino que en América o en el mundo, obviamente. Y les voy a mandar cuplé, dos o tres cuplés colectivos y cuplé de personajes, así ven la diferencia y vamos compartiendo eso. Ya en el próximo encuentro vamos a hablar sobre las canciones que decíamos, las canciones finales o retiradas. Vamos a ir armando alguna versión de alguna canción, de alguna murga para poder cantar también y que tengan los arreglos. Así que bueno, cualquier cosa, como siempre, están las redes para preguntarme cosas, para compartir conmigo. Así que les mando un abrazo grande, cuídense.